Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos caminando con Jesús y en esta oportunidad, de una manera particular, con Simón Pedro. Y para eso vamos a leer en Lucas capítulo 24, siguiendo la lectura de los hombres que iban camino a Emaús, que volvieron a Jerusalén, y dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Qué hermosa historia la de el Señor con Simón Pedro. En Mateo 4, 18 al 20 vemos cómo comenzó esta historia. Y comenzó allí en Galilea. Y el Señor pasaba por la playa de los mares de Galilea y vio a Simón y a Andrés, dice la palabra, y los llamó y les dijo: venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Seguramente ni Andrés ni Simón entendieron lo que el Señor les decía, pero ellos, dice el versículo 20, dejándolo todo al instante, le siguieron. Así era Pedro, todo corazón, toda voluntad. Él era el primero en obedecer al Señor. Y hasta llegó a decir en Lucas 22, 33, te seguiré hasta la muerte, cuando el Señor les había avisado que se iban a esparcir y que lo iban a negar. En Mateo 16, el Señor les pregunta en una oportunidad qué decía la gente quién era Jesús. Y después les pregunta a ellos: ¿qué dicen ustedes que yo soy? Y allí Pedro confiesa y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor les dice: desde ahora tu nombre no será más Simón, sino que será Pedro, que significa roca o piedra. Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba hablando de Pedro, sino de esta confesión, de esta revelación que Pedro había tenido de parte de Dios. Y le dice más, en el versículo 9 dice: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será atado, y todo lo que desatares será desatado allí en los cielos. Imagínense cómo se sentiría Pedro, realmente emocionado y orgulloso por esta misión que el Señor le estaba dando a él, esta confesión que le estaba haciendo. Pero más adelante a Pedro le faltaba entender algunas cosas. Y en el mismo capítulo 16, en el versículo 22, cuando el Señor les dice que era necesario que Él muriera, lleva al Señor aparte y se atreve a exhortar al Señor. Dice: en ninguna manera esto te acontezca. Ya Pedro se sentía importante y se atrevió a decir esto al Señor. Y Pedro no entendía todavía. Hay cosas que no había entendido. Así que a Pedro le faltaba entender, le faltaba conocimiento. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Qué golpe habrá sido para Pedro que el Señor le haya dicho esto? Lo llamó Satanás porque no estaba de acuerdo que el Señor entregara su vida por todos nosotros. Por eso Pedro había muchas cosas que no entendía.
Y hoy muchos predican solo del amor de Dios, pero nada del arrepentimiento del pecado y de sus consecuencias. Por eso es necesario tener conocimiento y es necesario tener amor, porque necesitamos un extremo, tanto uno como un equilibrio, para llevar una vida equilibrada como Dios quiere y que nos ayude a tomar decisiones sabias. Por ejemplo, en el Salmo 119, 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es necesario conocer los mandamientos de Dios para no pecar contra Dios. También en Gálatas 3:24, el apóstol Pablo, hablando de la ley y la fe y la gracia, dice que conocer los mandamientos de Dios, o sea, la ley, es nuestro ayo. Ayo le llamaban a las nodrizas que cuidaban a los niños y los llevaban de un lado al otro. ¿Y qué quiso decir el apóstol con esto? Que la ley es nuestro ayo, que nos lleva a Cristo. Es ese camino, esa guía que necesitamos, el conocimiento de su palabra para llegar a conocer a Cristo. Pero también el amor es necesario. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 13 nos dice en el 2 y en el 10 que sin amor nada somos y sin amor nada sirve lo que hagamos. Por eso es importante y necesario siempre el equilibrio en nuestra vida, no solamente cristiana, sino en todas las decisiones que tomemos en la vida. Para creer con el corazón, pero también con entendimiento. Como dicen Romanos 12, 1 y 2, que dice así: que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos, o sea, vuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que lleguen a entender, a comprender, a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Las dos cosas van de la mano: el conocimiento de Dios para no pecar contra Dios, y también el amor y la voluntad para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Mañana seguimos con esta historia de Jesús y Pedro. Hasta mañana. Dios les bendiga.